Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y en esta semana vamos a hablar del tema de teorías de conspiración. Teorías de conspiración, pues es literalmente lo que indican, ¿no? Es decir, es este fenómeno social que yo creo que ha cobrado mucho momentum en estos últimos años. Lo vemos principalmente relacionado con temas electorales, tanto pues aquí en México como Estados Unidos, que siempre es un referente. Pero en fin, digo, teorías de conspiración, pues es eso, ¿no? O sea, ideas de que existe tras bambalinas, pues ciertos usuarios o personajes de poder que ejercen cierto poder y que pues de una otra manera tienen al mundo engañado. Es decir, hay cosas que suceden detrás de lo que normalmente vemos o apreciamos en los medios, en la realidad, en la misma política. Y detrás hay gente, pues ahora sí vamos a decir, jalando los hilos, pues para que las cosas sean de cierta manera como son ahorita, ¿no? La característica principal, yo creo, de las teorías de conspiración tiene que ver con que pues son eso, son teorías, ¿no? Existe obviamente la condición de la conspiración y existen conspiraciones que han sido reales. Es decir, un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la experimentación que hizo el gobierno, o bueno, ¿para qué nos vamos tan lejos? ¿No? Los mismos golpes de Estado en los temas de Guerra Fría, muchos de los que sufrimos en América Latina, principalmente en América del Sur, esos golpes de estados pues fueron literalmente conspiraciones soportadas por los centros de inteligencia estadounidenses para pues ahora sí evitar lo que es el levantamiento, vamos a decir, de democracias o gobiernos comunistas en lo que es el cono sur de América Latina. Entonces, tal vez en su momento, cuando no había toda la información que después se hizo pública respecto a la influencia de la política exterior estadounidense en estos temas, pues el hacer esa referencia era una teoría de conspiración. Sin embargo, pues está al día de hoy comprobado que era una conspiración real. Sin embargo, no quiero hablar yo hoy de conspiraciones reales o conspiraciones que pudieran ser reales, sino del concepto de teoría de conspiración que normalmente pues, lo utilizamos incluso de manera un poquito para ridiculizar a las personas que creen en estas teorías. El tema surge porque, bueno, la semana pasada, por ahí a recomendación de mi amigo Juli, hay un saludo para Juli, de Juli donde hablan de películas, han participado aquí en este podcast con nosotros también, y Juli me recomendaba una serie, una docuserie, que recientemente salió por ahí en HBO, que el título en inglés es QAnon Into the Storm, que es una serie documental que habla de todo el fenómeno de QAnon, que para los que no estén familiarizados con ese término, pues es un movimiento que surge a partir de una teoría de conspiración en Estados Unidos. Un movimiento que lleva ya algunos años, principalmente pues desde que Trump entró a la presidencia, y se empezó a hacer muy popular prácticamente en el año de las elecciones, ¿no? Ya tenía años atrás, había, digamos, seguidores o una comunidad muy fuerte detrás de todo el fenómeno de QAnon. QAnon refiere a un personaje, que es el personaje de esta letra Q, que pues daba ahí como algunos mensajes crípticos en algunos foros, vamos a decir, de internet, donde todos estos seguidores se reunían y pues seguían con mucha anticipación pues toda esta información críptica que daba este personaje que aparentaba ser eh, pues alguien que estaba muy cerca de la influencia de Donald Trump, e incluso había teorías de que era Trump mismo, ¿no? Y pues bueno, básicamente esta teoría de conspiración se volvió muy popular en el año de las elecciones y desencadenó, para los que tal vez no estamos tan familiarizados con el fenómeno, yo creo que sí se acordarán al menos de todo lo que fue el despapalle de la toma, entre comillas, del Capitolio por un montón de seguidores muy extremos de Trump que pues obviamente pensaban o estaban totalmente convencidos de que había habido fraude electoral. Y esto obviamente estaba muy potenciado por la retórica de esta teoría de conspiración de este personaje QAnon. Entonces, esta docuserie, QAnon Into the Storm,
nos lleva, ¿no? A través de un periodista, vamos a decir, que traía ya mucho interés en este tema desde años antes de que se volviera, vamos a decir, mainstream. Pues trata de examinar y desmenuzar un poquito, bueno, todo el fenómeno, cómo fue evolucionando. Y principalmente lo que él trata de perseguir ahí es entender o descifrar quién es esta persona o quiénes son las personas que están detrás del personaje de Q, ¿no? ¿Quién está dando esta información? ¿Cuál es obviamente su objetivo? Y bueno, interactúa pues con una serie de actores de internet muy importantes. Al final, las teorías de conspiración podríamos tender normalmente a ridiculizarlas. Por ejemplo, el tema de la gente que cree que la Tierra es plana, esa es una teoría de conspiración muy popular. Y pues es difícil, ¿no? Tomar en serio una cuestión de ese tipo, donde realmente pues te preguntas, oye, ¿por qué hay gente que pudiera pensar que la Tierra es plana? ¿No? O sea, ¿qué teoría o en qué posición tienes que estar para que tengas ese tipo de creencias y de una otra manera pues entras al final en una comunidad que las justifica? Esa yo creo que es de las más extremas. Habrá otras no tan extremas, pero que, pues vamos a decir, no dejan de ser un poco ridículas. Todo el tema, por ejemplo, de la teoría en contra de la vacunación, que también surge muy específicamente de un paper, un artículo de investigación que ligaba erróneamente las vacunas con el autismo. Ese artículo fue, vamos a decir, desmentido hace ya muchos años, fue retractado, los autores o el autor principal obviamente lo retractó. Sin embargo, pues la información real o científica, ¿no? Pues pasa siempre a segundo plano cuando hablamos de teorías de conspiración, y actualmente, aunque toda esa información está ahí disponible, pues existe todavía muchas personas que creen que las vacunas pues, son alguna especie de conspiración del gobierno para mantenernos controlados o hacernos homosexuales o N cantidad de teorías ridículas. Entonces, el concepto de teoría de conspiración normalmente siempre lo llevamos al ridículo para todos aquellos de nosotros que pues no creemos en ese tipo de teorías. La gente obviamente que cree en esas teorías pues no les parece ridículo. Si les parecía ridículo posiblemente pues no seguirían ese ciclo de argumentación. Sin embargo, aquí, como normalmente hacemos en este podcast, la intención no es simplemente irnos por pues esa primera impulso de simplemente ridiculizar la teoría de conspiración y decir, pues es que la gente que lo cree es gente que pues su cabecita no va para más, o gente que no tiene educación, o gente que no cree en la ciencia, o gente que no cree en la verdad, etcétera, 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 ¿no? Tampoco no es la intención justificar ni tratar aquí mucho menos de argumentar que estas narrativas son válidas o factibles o que deberíamos de darles, vamos a decir, el beneficio de la duda incluso, ¿no? Tampoco ese no es la cuestión. Sin embargo, me parece un tema interesante porque otra vez al estar viendo esta docuserie, pues sí surgen, ¿no? Varias ideas y varias preguntas para tratar de entender por qué el fenómeno de las teorías de conspiración se vuelve algo tan relevante y que a pesar de esa aparente ridiculez, pues no deja de tener una buena serie de implicaciones en la vida real, vamos a llamarle, ¿no? O sea, que por vida real no quiero ahí abordar ningún concepto metafísico, es simplemente como todo lo que hay fuera del Internet. Porque es obvio, yo creo, para la mayoría de ustedes que el Internet, especialmente como está estructurado el día de hoy, ayuda a potenciar este tipo de discursos. Ya hemos hablado en otras ocasiones, hay mucha gente que lo ha mencionado también, pero básicamente pues esta especie como bóvedas de eco, estas burbujas retóricas en las que nosotros solos nos enfrascamos en las redes sociales, pues hace que de repente no te des cuenta y estés pues en una comunidad, en un área del internet, en Twitter, en YouTube, en donde sea, donde todo el mundo está hablando de lo mismo que tú crees. Entonces ahí obviamente pues te retroalimentas tú con todo eso mismo y pues en algún momento ya no puedes escapar como de la noción de que tu teoría de conspiración es real, ¿no? Porque
estás interactuando con un montón de gente en muchas otras partes del mundo, muchas otras partes de la red, que genuinamente creen que también es real y que retroalimentan esa noción de veracidad, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que, o sea, ahí vamos a decir, hay una respuesta técnica sencilla. Las teorías de conspiración actualmente son tan populares porque la forma en la que está estructurada el Internet hace que sea muy fácil que se reproduzcan, que se repliquen este tipo de discursos. Y al hablar del impacto que tiene en el mundo real, pues es bueno, cuando salen esas teorías de esa burbuja, vamos a decir, virtual, pues sí hay consecuencias reales. Es decir, el tema de no querer vacunar, ¿no?, a tus hijos, por ejemplo, tiene consecuencias reales. No solo a nivel individual, que hay muchos casos, ¿no?, de muertes prevenibles de niños, especialmente en Estados Unidos, que es mucho más popular como este tema, de muertes prevenibles de niños que no se dan porque los papás simplemente no quieren vacunar a sus hijos y prefieren tratarlos con pues cuarzos o piedras o aceites esenciales, que otra vez, no digo que el tema de pues alguna hierba medicinal no tenga algún beneficio, pero pues posiblemente no el mismo beneficio que una vacuna contra el sarampión o la viruela, ¿no? Entonces, este tema, por más ridículo que parezca, tiene consecuencias reales. Los mismos terraplanistas, por ahí uno de sus personajes más emblemáticos, lamentablemente no recuerdo ahorita el nombre, pero estuvo fabricando, y vean la ironía, ¿no? O sea, fabricando, pues obviamente con un conocimiento yo creo que mecánico y de física importante, un cohete para dispararse él solo, ¿no? Y ya lo había hecho varias veces, pero cada vez quería ir más lejos para pues alcanzar a ver desde el cielo que la Tierra era plana. Esa era como su manera medio extraña de comprobarlo, ¿no? En uno de esos intentos, que otra vez no era el primero que hacía, ya lo había hecho en ocasiones anteriores, construyó un cohete tan poderoso, pero pues salió mal y simplemente falleció. El mismo para hacer esta comprobación de que la Tierra era plana. Entonces, todas esas teorías tienen implicaciones y tienen consecuencias en la vida real. En el tema específico de la conspiración de QAnon o de Q, tuvo una serie de consecuencias reales muy complejas en la política estadounidense, que básicamente pues tenía un sector pro-Trump extremadamente radicalizado, que llevó al tema, por ejemplo, final de la toma del Capitolio. Y otra vez, ¿no? Yo soy el primero que tal vez con un poquito de cinismo te diría que porque mucha gente lo dramatizó de más, tal vez, y no, es que ese fue el día que murió la democracia y no sé qué tanto, ¿no? Y digo, al final los estadounidenses no dejan de tener, incluso los conspiranoicos no dejan de tener como esta gran fe en el sistema electoral, a pesar de que pues es como simplemente uno de los grandes espectáculos de la retórica hegemónica. Sin embargo, bueno, aunque podría parecer chistoso, digo, pues al final en esa toma del Capitolio hubo gente que murió, ¿no? Hubo víctimas mortales de ese tema y pareciera, ¿no?, que en conjunto con otras cosas que llevan a la polarización, que pues el tema de las teorías de conspiración abona a esta división totalmente ya insondeable entre contrarios políticos, que obviamente en la realidad pues tiene un impacto en el que pues ya no podemos ni siquiera interactuar o negociar cuestiones políticas. Se vuelve ya una afrenta con nuestra identidad y por ende pues normalmente se torna violenta. Entonces, por más ridículo que parezcan estas nociones de teoría de conspiración, tienen muchas implicaciones reales. Y en ese sentido, por eso yo creo que es importante entender cómo surgen, de dónde surgen. Ya dábamos una explicación técnica, ¿no?, de por qué son tan populares, pero tal vez ir más allá en el, vamos a decir, el espíritu de este podcast, de entender o ver críticamente, bueno, ¿qué hay detrás? ¿Por qué alguien creería una teoría de conspiración con tanto anhelo, con tanta firmeza? Y recordando, hace un tiempo, por ahí un libro que también yo creo que ya he recomendado muchas veces, que es el de Las nuevas eras oscuras, tecnología y el final del futuro. Es un libro de James Bridle. Y bueno, ya habla de muchas cosas, otra vez, principalmente orientado en la tecnología y cómo la tecnología hasta cierto nivel
él es muy crítico de esa parte, pues ahorita actualmente nos ha llevado a una era oscura nueva, ¿no? Y yo creo que las teorías de conspiración son un factor en todo ese conjunto, ¿no? de factores, pero en su libro, ¿no? Él tiene un capítulo que le dedica a las teorías de conspiración y yo creo que desmenuza muy claro o lo pone con mucha claridad cuál es la dinámica social de la teoría de la conspiración. Y él dice que el término, y parafraseo su cita, tiene más que ver con la relación de la gente con el poder que con la relación de la gente con la verdad. Y de ahí quisiera tomar para empezar a profundizar en el análisis. ¿Qué significa esto que dice él? ¿Qué significa que una teoría de conspiración nos hable más de la relación que tiene la gente con el poder a la relación que tiene la gente con la verdad? Si nos vamos a una lectura, vamos a decir, racional del tema de teoría de conspiración, y partimos de esta noción ya muy problematizada de que existe una verdad. Y puede decir, existe una verdad, simplemente que no podemos acceder a ella. Y bueno, no quiero ahorita evaluar la condición de verdad, podría ser un tema para otro podcast completo, pero si partimos de la noción de que existe una verdad a la cual podemos acceder, pues lo más sencillo cuando criticamos a alguien que se crea una teoría de conspiración, decir es que tu teoría de conspiración es muy aparentemente falsa, ¿no? Es decir, es irracional. No estás haciendo, vamos a decir, tu chamba tipo método científico de realmente investigar, unir los puntos y, y pues eso es porque, pues otra vez, eres una persona ignorante, no sabes de lo que estás hablando, no crees en la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ya nos podemos ahí como este traje también de cientificismos y empezamos también a minimizar a la gente, ¿no? De que no, es que la gente quiere los beneficios de la ciencia, pero no la complejidad de sus respuestas y cosas así mamadoras de ese estilo, ¿no? Que no digo que eso no lo expliquen de otra manera, pero yo creo que esta cita de Bridle es bien importante porque en efecto, el tema de la teoría de conspiración no tiene tanto que ver con una relación con la verdad, porque la verdad puede ser y tiene que ser problematizada, sino la relación que tiene la gente con el poder. Es decir, Bridle dice, la teoría de conspiración es como este recurso extremo en que las personas que no tienen poder, que somos la mayoría de nosotros, imaginamos cómo es ser poderoso. Y lo imaginamos otra vez de forma simple, ¿no? Es decir, al final la teoría de conspiración se vuelve como un intento de reconstruir una narrativa que explique la lógica del mundo jodido en el que estamos, ¿no? Es una simplificación. Y en ese sentido me parece importante hacer esa distinción, ¿no? Porque esa simplificación, creas o no creas en teorías de conspiración, también la buscamos, yo creo que inconscientemente. Porque estamos ahorita en un presente tan confuso, tan volátil, tan endeble, que como que hemos perdido la capacidad de interpretar el mundo, hemos perdido la capacidad para explicarlo, ¿no? Y se ha vuelto tan complejo que nos abruma. Y eso nos genera pues una suerte de ansiedades muy profundas, incertidumbres, miedos, y hay gente que pues responde a eso en el extremo de tratar de pues pensar o imaginar algo que le dé sentido a todo esto que aparentemente no tiene sentido. Y en esa teoría, vamos a decir, de conspiración, pues buscan tranquilizarse tal vez y pensar que pues puede haber respuestas simples a estas cuestiones muy complejas, que muchas veces, ¿no? La gente que tira diatribas contra los conspiranoicos, pues también buscan de otra manera, a través de la ciencia o de la religión o del simple hecho de cuestionar, ¿no? O de la misma racionalidad. Ya decíamos, la racionalidad es una especie de moralidad también. Entonces, la gente que no cree en teorías de conspiración no significa que no traten de hacer lo mismo, pero lo hacen tal vez de otras formas que están más socialmente aceptadas o más socialmente validadas. Otra vez, no estoy diciendo que el método científico esté mal, ni mucho menos, ni que... O estoy defendiendo, ¿no? Bueno, sí hay que creer que la Tierra es plana porque nos da un sentido de control sobre nuestra vida. Simplemente tratar de entender
por qué hay gente que cree en las teorías de conspiración y no minimizar o tratar de verlos con desprecio, vamos a decir, ¿no? Como si, ay, pobrecitos, pues es que pues están tontitos y por eso creen en... O sea, esta docuserie de QAnon muestra ahí mucha gente que son fervientes creyentes, ¿no? De esta teoría. Y obviamente, ¿no? Tienen ciertos contextos muy específicos, hay ciertas limitantes y hay obviamente una condición de ignorancia. Pero yo creo que no nos alcanza a explicarlo nada más así. Y tenemos que entender, esto que menciona Bridle, que el tema no es la relación con la verdad, porque la verdad la podemos problematizar y hay que problematizarla, sino la relación con el poder y con la complejidad. Porque de otra manera, si enmarcamos esto como simplemente un problema de qué es verdadero y qué es falso, pues entonces, al creer en la verdad, también creemos en una metanarrativa totalizadora en la que pues esa verdad alguien la tiene. Alguien la tiene y podemos acceder a ella, y entonces es quien la tenga quien tiene el discurso válido. Pero ¿dónde está esa verdad? Ese es el problema, que esa verdad es elusiva. Si existe, no hemos podido acceder a ella. Y por más datos, por más información, porque esto es algo también muy actual. Pensamos que la verdad se puede llegar a través de información, a través de datos. Ya ni siquiera ponemos argumentos sobre la mesa, ponemos simplemente los datos. ¿Por qué? Porque también hay esta creencia, que no deja de ser una creencia también ideológica, de que el dato por sí solo es objetivo y el dato por sí solo es verdad. Pero un dato solo no te dice nada. Un dato lo puedes utilizar para decir 1000 narrativas diferentes, algunas tan ridículas como una teoría de conspiración. Entonces, ahorita con todo el tema, por ejemplo, del Big Data, o por ejemplo en temas de ciencia, ingeniería, como tenemos ya una capacidad mayor de procesamiento de datos y de captura de estos datos, pensamos que todo, absolutamente todo, o sea que la verdad se encuentra en los datos y que es simplemente una cuestión de modelarla y procesarla. Y sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Seguimos juntando datos, seguimos juntando información, ¿no? Seguimos aglomerando toda esta serie de modelos de información. Y los modelos constantemente fallan en explicar el mundo, fallan en explicarnos a nosotros. Y simplemente hemos hecho todo más confuso, más complejo. La mayor cantidad de información no nos ha acercado más a la verdad. Al contrario, volvemos al círculo completo. Este exceso de cantidad de información ha generado que ahora en el Internet, prácticamente tú puedes buscar cualquier cosa en Internet y vas a encontrar un discurso con datos sobre los dos posiciones totalmente contrarias e irreconciliables de cualquier argumento que tú quieras buscar. Ahora, eso no significa que ese relativismo sea real. Posiblemente esas dos narrativas, a través de datos, haya una que sea más honesta que otra, o una que esté más justificada que otra, o una que esté más racionalizada que otra, ¿no? Pero al final, las dos intentan acercarse a ese concepto de verdad que tiene que ser también problematizado. Entonces, el tener más información no nos ha acercado más a la verdad, no ha aclarado el panorama, lo ha hecho más confuso, lo ha hecho más complejo, lo ha hecho más opaco. Especialmente si consideramos que mucha de esa información también no la tenemos nosotros, no la tienen grandes corporaciones o grandes instituciones que realmente no la transparentan, simplemente transparentan el dato que ya genera la narrativa. Y es un debate muy interesante, ¿no? De cómo nos hemos creído este cuento de que un número, una gráfica, expresa una verdad. Cuando expresa una interpretación de esa supuesta verdad o expresa una narrativa. Tú con la misma información puedes generar 30 gráficos distintos. Y dependiendo de tu nivel de honestidad o de deshonestidad, esos gráficos pueden decir una historia totalmente contraria a lo que el dato refleja. Adicional a que el dato pues también tiene que llevar una suerte de procesos estadísticos específicos para tratar de ahí derivar un modelo que podamos argumentar que es verdad. Entonces, esto nos ha hecho, pues otra vez, que perdamos de vista la complejidad, perdamos de vista al mundo
para ver a los modelos. Y los modelos han fallado constantemente. Esto es algo que también, de una otra manera, Adam Curtis, ¿no? Lo platicamos en otros podcasts, en sus documentales, también trata de mostrar. La miniserie de Being Watched Over by Machines of Loving Grace de Adam Curtis precisamente habla de cómo en esta como ideología de Silicon Valley que persiste en la actualidad, pero obviamente surge casi después de la onda New Age, ¿no? de los hippies, pues hay como esta idea, ¿no? De que a través del procesamiento computacional de la información podíamos resolver esta complejidad. Y Adam Curtis muestra ahí en sus documentales de forma muy clara que no lo hemos logrado. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante entender entonces la teoría de conspiración como esa necesidad casi instintiva, ¿no? O vamos a decir incluso primitiva, de tratar de hacer sentido de un mundo que a todas luces ya no lo tiene. Y entonces, pues ahí te topas con un tema importante, ¿no? Porque si te rehusas a tratar de darle sentido al mundo, ¿no? Pues entras como en una parte así medio vacía, medio nihilista, que otra vez yo como este nihilista sano, yo les voy a decir, bueno, tenemos que aprender a manejar, ¿no? Porque el vacío está ahí, lo queramos ver o no lo queramos ver. La falta de sentido está ahí, la queramos ver o no lo queramos ver. Entonces, sin embargo, no podemos quitarlo como esta ansia, ¿no? De tratar de explicarlo. Y ahorita más que en otros tiempos, como estamos tan abrumados por la complejidad, queremos responder todo de manera simple. Queremos respuestas singulares a temas complejos, ¿no? Queremos todo que sea blanco y negro. Y en ese sentido la teoría de conspiración cumple ese propósito. Porque nos muestra las cosas como un bien contra un mal. En esta batalla épica, ¿no? Que está en todos nuestros mitos formadores, todos nuestros mitos históricos, de que siempre hay una fuerza del bien y hay una fuerza del mal. Entonces, toda esta gente, por ejemplo, que creía en Q, realmente creían que Trump era una fuerza de bien, que estaba tratando de desmantelar como este cabal, esta cofradía maligna de élites pedófilas que comían y bebían sangre de niños. Y cuando lo pones así dices, qué ridiculez. Pero ahí está una caricaturización, ¿no? Fantástica, que así nos lo muestran nuestros dispositivos culturales, ¿no? Con eso hemos crecido. Con la idea de que existe una maldad. Y cuando vemos, por ejemplo, o sea, a nadie le interesa el tema de la banalidad del mal, como lo explicaba Arendt. Cuando, o sea, a todo mundo cuando pensamos en el holocausto, lo más sencillo es realmente imaginar a todos estos nazis como demonios, como estas personas venían del inframundo, con una condición moral inexistente, ¿no? Con una maldad así genuina de película. Y Arendt decía, era una maldad banal. Era una maldad de mantener simplemente las cosas como estaban, de cumplir órdenes, de no cuestionar, de no pensar. Y en ese sentido esa maldad permanece. Y la operamos todos. Entonces resulta siempre muy reconfortante pensar que realmente hay un mal puro y genuino que hay que combatir. Y que hay una historia, porque al final el poder reside en las historias. El poder se ejerce a través de las historias, se ejerce a través de las narrativas. Y por eso las narrativas, aunque sean de conspiración, tienen mucho poder también y tienen influencia en la vida real. Entonces, es importante entender de dónde vienen, de dónde surgen y por qué son tan efectivas. Son gritos desesperados no para llegar a la verdad, sino para encuadrar un sentido. Porque sin el sentido, pues simplemente perdemos otra vez la poquita agencia que nos queda, o que sentimos que nos queda. Obviamente, pues de repente caemos entonces en esta falsa dicotomía que caen mucho los conspiranoicos, de decir, bueno, es que hay una verdad que yo sí puedo acceder,
Porque los medios masivos de comunicación me están dando algo que es mentira. Entonces, si no creo en los medios, tengo que creer en otra verdad, que es la de mis foros, la de estos periodistas independientes, ¿no? La de este otro como canal underground, donde yo sí recibo la verdad, porque los medios no me la dan. Entonces, yo soy el primero que te voy a decir que los medios masivos de comunicación no reportan la verdad. ¿Por qué? Porque son instituciones privadas que tienen un modelo de negocio en donde la verdad es circunstancial. Otra vez, la verdad como concepto. El medio que quieras. Ahorita hay un modelo de negocio que se nutre en mostrarte ahí algo que te va a hacer darle clic, que te va a hacer darle suscribir, que te va a hacer poner atención y compartirlo, interactuar, darle like, ponerle un corazoncito. Y si eso que te hizo reaccionar es verdad o no es verdad, a los medios no le importan. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio no está en pintarte una versión objetiva de la realidad. Pero eso no significa, o sea, que los medios nos den también una retórica falsa, vamos a decirlo. No significa que todo lo que esté fuera de los medios sea verdad. Hay que tener mucho cuidado. Yo te diría que la verdad, otra vez, si la problematizamos, posiblemente no esté en ningún lado. Entonces, tenemos que empezar a analizar los temas desde el punto de vista de la complejidad, aunque nos cueste trabajo y aunque nos genere esta ansiedad y nos arranque, ¿no? Como esta parte, este corazón de nosotros y nos impulse un vacío, ¿no? Pero, si no lo hacemos, pues tenemos el riesgo de caer o en la teoría de conspiración o en el otro extremo, ¿no? De sentirnos acá super nice, porque, pues yo sí creo en las vacunas. Órale, chido que crees en las vacunas, pero también crees que la política electoral va a cambiar las cosas. ¿Y hasta qué punto lo llevamos? Pues hasta el punto al que tenga que llegar. ¿Qué hacer? ¿No? Y con esto yo creo que cerraría. ¿Qué tendríamos que hacer para minimizar el tema de las teorías de conspiración? Y para que los que no creemos en teorías de conspiración podamos realmente también aterrizar pues esta urgencia de sentido. Y yo creo que el primer paso, y obviamente no es un paso sencillo, es un paso complejo, es que realmente tenemos que abrazar la complejidad de las cosas. Y tenemos que sentirnos cómodos en la incertidumbre. Y es muy difícil, es muy, muy difícil. Pero tenemos que hacer que la falta de sentido no sea algo para desanimarnos o para preocuparnos, sino algo que nos ayude a liberarnos incluso. Vamos a decir, como darle esa condición emancipadora a problematizar el sentido, a problematizar la verdad. Porque ahorita yo creo que en lo que está ahí para consumir, no hay algo que no se quiera hacer pasar por verdad, no hay algo que no se quiera hacer pasar por sentido. Y así como no hay algo que no se quiera hacer pasar por esas cosas, no creo que haya nada que le alcance a llenar el hueco de la verdad y el hueco del sentido. Entonces, tal vez parte de lo primero que tenemos que hacer es dejar de desear esa certidumbre, que ahorita posiblemente no la vamos a tener, y que la complejidad se sigue multiplicando, se sigue exponencializando. Entonces tenemos que aprender a estar cómodos en este vacío de sentido. Y al sentirnos ya cómodos aquí en esta burbuja nihilista, entonces ahora sí podemos empezar a observar, a cuestionar los discursos y a leerlos con el grado de complejidad que se requiere para empezar a tratar, primero, de hacer preguntas correctas, y esas preguntas, si es posible darles respuesta a través de pues ya cierta praxis, cierta acción, que eso depende mucho de lo que estemos hablando. Es complejo, sí, pero bueno, digo, yo creo que lo podemos ir abordando, lo podemos ir abarcando. Hay formas, ¿no? Hay formas de otra vez recuperar un poquito de agencia. Y yo creo que eso es lo que tenemos que últimamente estar buscando. Porque mientras no tengamos esa agencia, vamos a seguir dependiendo de la agencia que nos dé las narrativas o las retóricas, ya sea populares o típicas, centradas, ¿no? Normales,
o las extremas, ¿no? De una teoría de conspiración, de un fundamentalismo, de cosas de ese estilo. Pues bueno, con esto cierro. No sé si fue una conclusión satisfactoria o no al tema de teorías de conspiración, pero bueno, era un tema que yo creo que sí vale la pena abordar. Para los que nos escuchan por primera vez, les recuerdo que bueno, este podcast lo tenemos semanalmente. Nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast, principalmente pues en Spotify. También estamos en YouTube, Nihilismo Sano, y en Facebook también como Nihilismo Sano. En YouTube también compartimos algunos otros videos cortos de otro contenido. Estas semanas ha sido complicado poner ahí más videos. Posiblemente este episodio sea el último de esta, vamos a decir, segunda temporada. Entonces tal vez estemos fuera de circulación un par de semanas. No quiero por ahí que se desesperen. Pero bueno, vamos a ir pensando que sigue para la tercera temporada y ya volveremos con más contenido. Cualquier duda, pregunta, inquietud que quisieran que abordamos aquí en el podcast o en algún otro video, en algún directo, por favor escríbanos a través de las mismas redes sociales, no hay en Facebook y en YouTube en Nihilismo Sano, o directamente también en mis redes personales. En Twitter estoy como Fede Fiesta y en Instagram como Fede Compean. Todas las plataformas compartimos pues un poquito de cosas distintas. Tampoco no soy así un megaproductor de contenido. Mi trabajo real, vamos a decir, pues demanda mucho tiempo y mucha energía. Pero bueno, aquí estamos. Gracias por escucharnos y nos vemos no la próxima semana, porque les digo, vamos a tener ahorita un pequeño break por cuestión del cambio de temporada. Ya llevamos 27 capítulos de esta segunda temporada. Entonces posiblemente en un par de semanas, no más de 3. Sin embargo, como quiera voy a tratar de seguir subiendo ahí algunas cosas a las redes. En fin, pásenla bien y problematicen el concepto de verdad.